Buenas tardes a todos, bienvenido a una nueva actividad del IAF, filial Córdoba. En esta oportunidad nos va a acompañar nuestro amigo Osvaldo Giordano, que es el ministro de Finanzas de la provincia de Córdoba. Siempre tenemos la suerte de que nos acompañe. Para el instituto es un gran honor y para mí en lo personal es una enorme alegría, porque es alguien realmente a quien le tenemos mucha admiración y en mi caso particular un especial cariño. Gracias a todos por acompañarnos de vuelta al instituto, a todos los invitados, a todos los que están del otro lado de la pantalla. Aprovecho para recordarles, mientras vamos esperando que sigan ingresando asistentes, de que en el Instituto Argentino de Ejecutivo en Finanzas tenemos unos programas de capacitación que son realmente muy interesantes. Asesor financiero certificado, que es un curso que otorga la idoneidad que exige la CNB para trabajar en actividades vinculadas al mercado de capitales, a la bolsa. Tenemos dos programas, ya hay un programa que arrancó este año y tenemos uno que arranca en junio y otro en agosto, por lo cual quien quiera aprender un poquito de finanzas y lograr la idoneidad debería comunicarse con la oficina del instituto para inscribirse. Este año, como el año pasado, un poco a la fuerza, obviamente, recurrimos a la virtualidad, lo cual por ahí puede facilitar un poco a los que están más lejos o faltos de tiempo para hacer el programa un poco a su ritmo. Después les recuerdo que también el IAF tiene un programa internacional, una certificación que se llama CIA, Certified International Investment Analyst. Es una certificación importante, con un material bastante detallado, lo que hace a todo lo relacionado a finanzas de mercado de capitales y a finanzas corporativas. Yo tuve la suerte de pasar por esa experiencia, realmente me encantó esa certificación. Y hoy en un mundo tan globalizado, abre mucho las puertas para poner, aunque sea desde el punto de vista de negocio, sin necesitarse físicamente al exterior, poner patas en otro lado, ampliar el horizonte de actividades. Tenemos ex alumnos que han revalidado título en España y están desarrollando actividades allá, alumnos que están trabajando de acá hacia el exterior o en Chile, en empresas de research internacionales. Creo que es una muy buena herramienta para todos los que nos gustan los números y esas cosas aburridas, para meterse a través del instituto. Los esperamos con todo gusto. Y bueno, damos inicio hoy a la actividad. Osvaldo, bienvenido una vez más. Es un gusto enorme tenerte en la casa del IAF, como siempre. Justo charlábamos un poquito con Osvaldo que hace exactamente un año casi, porque fue el 20 de abril del año pasado que tuvimos una reunión parecida y que estábamos en una situación muy especial porque no circulaba un auto en la calle, estábamos realmente encerrados con el inicio de la pandemia. Había sido un mes más o menos que habían cerrado todo. Y bueno, teníamos un montón de interrogantes de qué iba a suceder, porque no sabíamos nada. Hoy sabemos poco, pero más que antes. Y bueno, algunos de esos interrogantes se resolvieron y un poquito de eso vamos a charlar. Y bueno, y las dudas que quedan para adelante, a ver cómo se imagina nuestro amigo Osvaldo que se pueden resolver a futuro. Bienvenido. Gracias, Nico. Bueno, gracias a todos los participantes. Como siempre, un gusto poder compartir estos minutos con ustedes. Voy a compartir la presentación, si es que me sale bien. ¿Se ve bien, no? Sí. Sí. Bueno, gracias. No, la idea es arrancar con alguna idea que puede ser un poco disruptiva, en el sentido de que, y me gustaría hacer lo que más énfasis ponga en mi presentación, que es que en este momento, bueno, ya después más de un año, ¿no?, de sufrir las consecuencias de la pandemia, es como que se nos ha mezclado lo importante o los problemas sistémicos que tiene Argentina con las urgencias que naturalmente planteó la pandemia en la Argentina y en el resto del mundo. Y voy a dar un ejemplo como para tratar de explicarme mejor esto, ¿no?
por ejemplo, hoy estamos con, sobre todo en Capital Federal y en Buenos Aires, ¿no? El gran debate que genera muchísimas pasiones en relación a la educación, si corresponde o no volver a cerrar las escuelas. Y es legítimo, digamos, la preocupación, ¿no? De haber pocas cosas más importantes que la educación. Ahora, olvidémonos por un momento de la pandemia y pensemos en el sistema educativo en Argentina, digamos, antes de la pandemia, y miramos cómo funciona el sistema educativo y nos encuentra, por ejemplo, lo que mide PISA, es decir, cuánto los chicos aprenden en el sistema educativo, y lo que muestra es que, bueno, el sistema educativo argentino se ha deteriorado muchísimo, al punto que si lo comparamos con países cercanos, no nos vayamos, digamos, al top del mundo, sino, por ejemplo, con Chile, uno encuentra brechas enormes. De hecho, PISA lo mide y muestra que a los 15 años un chico en Argentina, esa diferencia, digamos, el rendimiento es casi equivalente a un año de estudio. Es decir, los chicos en Argentina es como si hubiesen perdido un año. Entonces, hoy debatimos con muchísima pasión, digamos, el hecho de que, bueno, culpa de la pandemia prácticamente hemos perdido un año de clase, pero en realidad estructuralmente lo veníamos haciendo desde hace años, es decir, que por el mal funcionamiento de la educación, nuestros jóvenes, nuestros niños, sistemáticamente pierden un año en su vida escolar, y lo van a seguir perdiendo una vez que se pase la pandemia, por lo cual diría que la pandemia en algún momento la vamos a superar, tendremos la vacuna y estaremos ya, habremos pasado al olvido este mal momento, pero este problema sistémico, digamos, de la educación es algo que perdura y que merecería mucha más atención de la que hoy tiene. Es más, y algo que quisiera plantearles, digamos, al final de exposición, por allí toda esta convulsión que nos genera la pandemia, estas discusiones, no dejan de ser una oportunidad para empezar a abordar estos problemas estructurales, sistémicos que tiene Argentina y que son los que explican por qué nos va tan mal. Por eso un poco lo que quería arrancar y va a ser transversal en mi exposición es enfatizarles eso, es decir, que nuestro problema lamentablemente va mucho más allá de la pandemia. Si no, no es lo mismo que le puede pasar a otros países, que ya de por sí es algo difícil, dramático, cargado, digamos, de incertidumbre, pero en lo nuestro subyace un problema aún más grave, que son los problemas que teníamos antes y que van a seguir estando si no los enfrentamos de una vez por todas. Eso se muestra en lo que nos ha pasado en la economía en los últimos años. Es decir, Argentina nuevamente entró en un ciclo de esta inflación, por lo tanto, digamos, la caída del año pasado, que fue mayor a la que se observó en el resto del mundo, es apenas un dato respecto al hecho de que ya veníamos de 2 años de caída. Con lo cual este año, según el Fondo Monetario Internacional, aún cuando tuviéramos una recuperación importante, por lo menos de parte, digamos, de la caída del año pasado, de todas maneras vamos a terminar con un PBI mucho más bajo que el que teníamos hace 3 años. Y eso es realmente, como lo vamos a ver, ¿no? En otras diapositivas, tiene un enorme impacto. Y no pasa en otros países, nuevamente no me voy a países muy lejanos, sino por ejemplo Uruguay, en donde, bueno, el saldo final de todo esto es una economía que cae pero levemente, un 2%, o el caso de Chile, donde inclusive van a terminar con una situación donde ya la recuperación va a ser prácticamente plena, y bueno, la pandemia pasará a ser un hecho duro, triste de la historia, pero en plena recuperación. Insisto, digamos, es bien distinta nuestra situación, y la pandemia es un dato adicional a un problema que me parece aún más importante, que es los permanentes ciclos que tiene la economía de caer en recesión, y también lo mismo caer en inflación. Llevamos ya 4 años de altísimas tasas de inflación que claramente nos diferencian del resto del mundo. Nuevamente, comparado con países limítrofes cercanos, nuestra tasa de inflación es muchísimo más alta. Esto de combinar recesión con inflación tiene un montón de implicancias. Tal vez la más dramática son las implicancias sociales y cómo esto incide en la cantidad de gente en situación de pobreza, tal vez el aspecto más dramático.
ya una situación muy delicada, donde casi un cuarto de la población estaba en pobreza. Naturalmente, bueno, si a eso le agregamos caída en la actividad económica, alta inflación, pasa lo que se ve ahí en el gráfico, ¿no? de que siguió creciendo y ya no es un cuarto, sino que más un tercio de la población no llega, digamos, a tener ingresos mínimos como para tener una vida decorosa. Los mismos problemas en los países limítrofes fueron muy distintos, es decir, Uruguay también creció la pobreza, pero del 3 al 5%, incluso Chile, que es un país que tiene problemas sociales más importantes, de todas maneras, gracias a los condimentos, de tener un sector público mejor organizado, más solvente, pudo tomar medidas compensadoras y muestran ahí lo que a mí un poco me sorprendió, ¿no? que la pobreza en Chile, aún en la crisis de la pandemia, no aumentó, se mantuvo más o menos en el 11%, como venía ocurriendo en el resto del mundo. Entonces, como ven, digamos, el panorama es muy difícil por lo que plantea la pandemia, pero aún más difícil por todo lo que veníamos teniendo de arrastre. En ese marco, la macroeconomía nos está dando algunas señales de alarma, que lo puse con un título, si quiere, más provocador, alarmas que aturden. Probablemente, digamos, el indicador más diario que seguimos, que es las dificultades para mantener bajo control la tasa de inflación. En este aspecto, bueno, el gobierno está apelando a una batería amplia de acciones, bajo un supuesto que es cierto, ¿no? Que la inflación responde a una multiplicidad de factores, pero bueno, estos instrumentos, en la medida en que no tengan cierta consistencia en cómo se usan, también tienen sus dificultades. Por ejemplo, bueno, el tema tarifario, ya llevamos varios meses, ¿no? con retraso, depende, ¿no? del servicio público que nos referimos, pero un atraso que en muchos casos genera una presión adicional sobre las cuentas fiscales, porque hay que subsidiar esos servicios, es imposible financiarlos con lo que se recauda la tarifa. También, esto más reciente, se empezó una política de devaluación a un ritmo inferior a la inflación, como una medida, bueno, también de contener precios. Y bueno, todos sabemos las consecuencias que esto tiene, digamos, desde el punto de vista de un país crónicamente dependiente, ¿no? de la disponibilidad de divisas. Entonces, si bien el contexto internacional es muy bueno, sabemos que una política, digamos, de atraso del tipo de cambio tiene un camino corto, aún con muchos controles de cambio, aún con precios internacionales muy favorables. Es una estrategia que no se puede usar indefinidamente. Hay controles, digamos, más generalizados de precios, sobre el cual también algunos confían más, otros menos, pero también sabemos que son políticas que tienen una vida o un alcance limitado. Lo mismo, bueno, la incidencia, si bien en los salarios, si bien hay negociaciones libres, bueno, el gobierno se encargó de que en general las paritarias se llegaron a acuerdos de salario alineado con la inflación oficial, es decir, a lo que preveía el presupuesto como inflación, en orden del 30-35%, que sabemos que, bueno, es muy importante como ancla, digamos, en la inflación, pero sabemos que como el resto, digamos, de los controles no es algo muy sostenible si la inflación se escapa de ese parámetro, porque, bueno, tiene consecuencias sociales, atrasa el tipo de cambio, atrasa el salario real, y naturalmente eso va a generar presiones para en algún momento ser revisado. Y finalmente, digamos, un control monetario, es decir, asumiendo que la inflación tiene multicausalidades, reconocer, digamos, que la cuestión monetaria, es decir, la emisión en exceso, tiene un impacto importante en la inflación en un país como la Argentina. Tal vez en otro lugar sean distintos las incidencias o las ponderaciones que uno le puede dar a cómo incide cada uno de estos factores, qué potencialidad tiene cada una de estas herramientas en el control de la inflación. En el caso argentino, obviamente, digamos, la emisión monetaria es muy importante. Y me quiero detener en este último punto porque esto te genera otro problema, que es que el control monetario no es, como ocurre, ¿no? con los otros instrumentos, no sale gratis, implica, ¿no? que el Banco Central toma deuda, que es una deuda remunerada,
Y eso está generando, digamos, una presión adicional. Traje un gráfico adicional de lo, bueno, de lo que está emitiendo o que se ve forzado, digamos, el Banco Central a emitir adicional como intereses por esta absorción de recursos a través de la ELIC y PAS. Estamos hablando de más de, en el caso de marzo, de 100 millones. Puse al lado, digamos, como para tener alguna referencia, porque son números tan grandes que uno pierde el sentido de la orientación, que cuánto invirtió el año pasado como medida importante, digamos, para contrarrestar los efectos del confinamiento, cuánto invirtió el Estado Nacional en IFE o en ATP, y uno se da cuenta, bueno, por ejemplo, que con 3 meses, digamos, de intereses se pagan todos los IFE que se pagaron el año pasado, o con 2 meses de lo que se gasta, digamos, el Banco Central en remunerar los LELICs y los pases, se podría financiar todos los ATP del año pasado. Digo esto porque por allí, ¿no?, está la preocupación, bueno, ¿qué pasa si hay de vuelta encerramiento y habrá que apelar, digamos, nuevamente estos instrumentos? Y bueno, ¿cómo esto va a impactar eventualmente en la situación fiscal? Digo, el problema ya está, digamos, en la necesidad que se ve forzada en el Banco Central a absorber el dinero que se emitió en exceso con una remuneración que significa, ¿no?, un efecto bola de nieve muy importante. Termino acá, digamos, diciendo la situación es delicada y en el fondo, digamos, diciendo, miren, está bien, la inflación es un fenómeno multicausal, es lógico, razonable y pertinente usar todos los instrumentos, pero está claro que hay un factor que es central, que es este, ¿no?, que es un déficit fiscal que no lo tolera, digamos, la economía argentina, porque te obliga a una emisión que no es deseada, digamos, por los ciudadanos, y por lo tanto obliga al Banco Central a absorberlo, y para absorberlo tiene que emitir más, con lo cual se vuelve a hacer cada vez más grave el problema, ¿no?, de una emisión que no es sostenible. Me parece que acá está el meollo de la cuestión, y creo que, bueno, es la señal de alarma que, bueno, saltó con el índice de precios de marzo, pero que, bueno, detrás de eso están todos estos problemas que no son nuevos en Argentina, ¿no? Llevamos 60 años interrumpido de déficit fiscal, pero en la particular coyuntura que vivimos en este momento se hacen particularmente difíciles. Termino con referencia, digamos, al panorama nacional, y quería comentarles, a pedido, digamos, de Nico, de alguna referencia, digamos, a la situación de la provincia, muy rápida, porque, bueno, obviamente la provincia no se escapa a este contexto tan difícil, ¿no?, de combinación de recesión con inflación. Me pareció interesante como resumen, para no aburrirlos con demasiada información, un poco el resumen de cómo cerraron las cuentas del año pasado, un año particularmente difícil, y cómo, digamos, se adaptaron las cuentas públicas a esa situación. Hay mucha información esta diapositiva, pero voy a tratar de resumirle los aspectos más relevantes. Bueno, por un lado, en la columna de los ingresos, naturalmente, bueno, hubo una merma, esto está medido en términos reales, una merma del 5% en los ingresos, que a la luz, bueno, de una economía que cayó el 10%, a la luz de una tasa de inflación que, si bien no fue tan alta como años anteriores, como se percibe este año, fue una tasa muy alta, termina siendo, digamos, algo en general que se puede ser evaluado como bueno, es decir, que la sacamos barata, dado el contexto tan difícil que nos tocó. En eso, bueno, ayudó obviamente también las transferencias del gobierno nacional, pero fundamentalmente, bueno, una buena respuesta del sistema tributario ante contextos tan adversos. Lo cierto es, bueno, que se contó con menos recursos, comparado a un año, el 2019, que ya era un año malo, es decir, no es que estamos comparando con una referencia buena, si nos fuéramos 2 años para atrás, la caída, digamos, de los ingresos sería aún más fuerte. ¿Cómo digirió las finanzas públicas de la provincia esta caída en los ingresos, en un contexto donde además se quedó sin financiamiento, digamos, porque no hay crédito disponible en la Argentina? Por eso un poco lo que muestra la columna de los gastos.
allí hay varias cosas para señalar. Bueno, la primera es que bueno, hubo una caída en los gastos que fue mayor a la de los ingresos y eso permitió, como les voy a mostrar después, sostener la capacidad de ahorro de la provincia. Y gracias digamos, a haber controlado los gastos, aún con la caída de los ingresos, se logró sostener la capacidad de ahorro. Pero lo que muestra los distintos tonos, digamos, del gasto, lo primero que impacta, bueno, es que hay más del 70%, casi 75% del gasto que está condicionada por una única variable, que es la variable salarios públicos, porque es esa variable que incide en la masa salarial y la que incide sobre las jubilaciones que paga la caja. Y lo importante, digamos, de esto es que, dos cosas importantes. Bueno, una que los salarios crecieron más o menos en línea, cayeron más o menos en línea, evolucionaron más o menos en línea con los ingresos, cayeron un 6%, los ingresos 5%, es más o menos quedó alineado, digamos, la variación de salario con los ingresos de la provincia, y en el caso de la caja cayó un poquito más. Eso, a priori, digamos, debería ser considerado como sorprendente, porque en general la caja tiene un crecimiento superior a los salarios, porque crecen, digamos, las jubilaciones se ajustan igual que el nivel de salario, pero la cantidad de jubilados por una cuestión demográfica crece y hace que la masa crezca unos 2 o 3 puntos más que los salarios. O sea, al crecimiento del salario real le agrega unos 2 o 3 puntos. La razón de eso es probablemente uno de los temas, diría, para Córdoba más relevante que pasó en la pandemia, que explica, digamos, por qué las jubilaciones cayeron más que los salarios, que es la reforma previsional que se sancionó el año pasado. Digo, uno de los eventos más importantes porque permitió, digamos, que la caja tenga una consistencia financiera más acorde a no solo a la situación que hoy estamos viviendo, sino a futuro. Es decir, las proyecciones que teníamos del gasto previsional son muy preocupantes, por esto que les decía de la cuestión demográfica, y que esta reforma, digamos, permitió, si no resolver el 100% de los problemas, por lo menos morigerar esa tendencia. Eso ya se vio en el 2020, muy parcialmente, porque recién empieza a operar, pero tener una incidencia muy importante a futuro, porque hay varios cambios que se van aplicando, digamos, en el flujo, digamos, de los jubilados, cambiando el perfil, digamos, y la sostenibilidad fiscal de la provincia. Por eso yo creo que no es una exageración pensar que, o asignarle, digamos, a esa reforma como uno de los hechos más importantes desde el punto de vista de las finanzas públicas que ocurrió el año pasado. ¿El resto qué es? Bueno, un aumento del gasto por la pandemia, no menos de 5.000 millones de pesos, digamos, por todos estos gastos extraordinarios de la pandemia, y un fuerte control, digamos, tanto en el resto de gastos no pandemia, es decir, bueno, lo que se ha ahorrado en la administración pública en general, por eso tiene una caída del 12% respecto a los gastos corrientes de la provincia, y sí un gasto muy importante en los gastos de capital, a los fines, bueno, de compensar esta situación, del no acceso al crédito, es decir, la posibilidad de financiamiento de inversión con crédito. Entonces, en síntesis, digamos, la situación fue, se logró, digamos, adaptar los gastos a la caída de los ingresos, con una prudente política salarial, una reforma previsional que tuvo alguna incidencia este año, pero que lo va a tener mucho más importante en años venideros, y una adaptación, tanto de gasto corriente como de capital, a una situación de crisis. Eso es lo que permitió, como les decía al principio, que el mantener o incluso tener un buen nivel de ahorro, es decir, esto compara el total de ingresos con los gastos corrientes, y cuánto queda después de gastar, de pagar salario, pagar los gastos operativos del Estado, incluso los gastos del COVID, bueno, quedan 12%, digamos, como saldo para invertir, que es un saldo, digamos, no es un récord histórico, pero está bastante por encima del promedio histórico, lo que permitió que aún en un contexto tan difícil se pudieran hacer algunas inversiones, no solo récord de inversión de años anteriores, que bueno, fue un plan muy agresivo de inversión, pero un nivel que dentro de todo, digamos, logró mantener por lo menos las inversiones más básicas o la continuidad de algunas obras que estaban en funcionamiento. Diría, hay mucho más para hablar de las finanzas, pero me parece que esa es la idea central,
bueno, dentro de las metas modestas, digamos, que uno se puede plantear en un año tan difícil, creo que el resultado es positivo, en el sentido de que no hubo ningún colapso, se pudo enfrentar los gastos adicionales de la pandemia, bueno, se pudo mantener un nivel mínimo de obra pública, se mantuvo la obra, así, pero creo que lo fundamental, digamos, en un año tan difícil se cumplió. Quisiera dedicar mi última parte, digamos, de mi exposición, antes de entrar en la posibilidad de algún intercambio con ustedes, ser consistente con lo que dije al principio y decir, no deberíamos solo concentrarnos en lo urgente, sería enfrentar la pandemia, y por eso no quiero minimizar la importancia, ni las angustias, ni los problemas, ni la gravedad de las cosas que tenemos que enfrentar, pero no perder de vista de lo que les decía, de los problemas sistémicos, de las cuestiones que una vez superada la pandemia van a seguir estando en la organización de la Argentina y van a seguir conspirando contra la posibilidad de un país que desarrolle. Y en ese sentido, plantear, ¿no?, de que muchas de estas malas noticias que estamos teniendo con la pandemia pueden ser oportunidades desde el punto de vista de hacer un mejoramiento en distintos aspectos de nuestra organización, y particularmente, bueno, de lo que yo estoy involucrado, ¿no?, que es la gestión pública. Mi diagnóstico, y les quiero mostrar algunos casos o ejemplos, que desde el punto de vista de la gestión pública, insisto, más allá de todas las malas noticias y de todos los problemas que trae, también trae oportunidades, y quería dedicarle estos minutos a mostrarle cómo se pueden aprovechar estas oportunidades y algunos resultados de algunas cosas que venimos haciendo. Por ejemplo, en el tema tributario, que sin duda es uno de los temas centrales que tiene que enfrentar la Argentina, es decir, ordenar el sistema tributario, porque creo que pocos dudan de que la Argentina no tiene ninguna posibilidad de salir, de mejorar, de desarrollarse, de crecer, de tener una mejor distribución de ingresos si no aborda, digamos, un cambio en el sistema tributario. Algunos ejemplos, modestos ejemplos de lo que podemos plantear desde nuestras áreas, que señalan, digamos, la posibilidad de hacer cosas, de aprovechar este momento difícil para hacer cosas que no solo impliquen enfrentar el mal momento presente, sino también mirar el futuro. Por ejemplo, una experiencia que obviamente la arrancamos antes de la pandemia, pero que se ha ido profundizando el año pasado, es esta alternativa, ¿no?, de ponernos de acuerdo 3 niveles de gobierno para que en lugar de que haya 3 impuestos de uno solo, centrado en los pequeños contribuyentes. Para los que no lo saben, digamos, el esquema tradicional en la Argentina, en general en todos los impuestos, pero particularmente en esto, en los pequeños contribuyentes que tenían un impuesto a nivel nacional, que se conoce como el monotributo, bueno, tenían ingresos brutos a nivel de la provincia, y la tasa de comercio, industria y servicio, o tasa de servicio, digamos, con distintos nombres a nivel municipal. Lo que nos pusimos de acuerdo, un trabajo bastante complejo, ¿no?, con AFIP por un lado, con el municipio por el otro, es decir, en lugar de tener 3 impuestos, y torturar a los contribuyentes con 3 ventanillas, donde hay que registrarse, donde hay que dar información, donde hay que todos los meses ir y hacer un pago, hagamos uno solo, pongámonos de acuerdo, cobremos una sola vez, y después nosotros nos repartamos la plata de acuerdo a los criterios que establezcamos. ¿Cuál es la idea? Bueno, la idea es que si hacemos esto, bueno, aliviamos la carga burocrática del contribuyente, nos aliviamos también nosotros, porque en lugar de hacer 3 veces lo mismo del Estado, lo hacemos una sola vez, y vamos a poder mejorar los controles, y va a ser una propuesta que se va a autofinanciar, en el sentido de que, aún bajando algunos impuestos, que de hecho se hizo, seguramente el resultado final va a ser mejorar la recaudación, porque vamos a lograr lo que, bueno, creo que todo el mundo quiere, ¿no?, de que los que pagan paguen menos, y que esto no implique menos recaudación porque haya más gente que pague, porque somos conscientes, digamos, de que hay una enorme cantidad de evasión en la Argentina. ¿Qué pasó en la práctica? Se los muestro en el año 2018, y lo que encontramos, estos son los datos de Córdoba, de Rentas Córdoba. Si hiciéramos, digamos, para los municipios, vamos a encontrar algo parecido, o incluso con variaciones aún más fuertes.
Apenas nosotros hicimos el cambio, a mediados del 2018, la cantidad de monotributistas que tiene registrado renta aumentó un 34%. Estábamos en unos 120.000 registrados y pasamos a unos 160.000, un poquito menos de 160.000 registrados. Simplemente, digamos, por haber dicho, bueno, a partir de ahora es un único impuesto en lugar de 3. Y lo bueno, digamos, de la pandemia es que, bueno, obviamente hubo bajas, digamos, por la pandemia, bueno, todos los traumas que eso significó, pero apenas se empezó a normalizar la situación, se recuperó. Es decir, como que una reforma que dio resultados y que se mantuvo, digamos, esos resultados, aún en un contexto tan adverso con lo que vivimos el año pasado. O sea, ahí ven claro cómo un esquema más racional logra lo que en teoría uno desearía, ¿no? Que es que todos paguemos menos, pero paguemos todo, es decir, no que tengamos un tercio, un 40% que no pagan. Esto en cantidad de contribuyentes registrados. En cantidad de contribuyentes que pagan, que es este siguiente gráfico, tradicionalmente renta lograba que en la fecha de vencimiento, a los pocos días de la fecha, dentro del mes, digamos, de vencimiento, los monotributistas y los pequeños contribuyentes más o menos un 55% pagaban. El otro 45% había que perseguirlos y seguirlos, digamos, con alguna gestión administrativa o eventualmente judicial. Lo que ustedes ven es que gracias a la unificación, porque ahí está clarito en el gráfico cómo se ve cómo cambia significativamente la proporción de pequeños contribuyentes que cumplen, digamos, de manera religiosa con su pago, saltó de manera significativa, más de 20 puntos, y que nuevamente, ¿no?, muestra un ciclo en el cual, bueno, se deterioró este índice de cobrabilidad con la pandemia y luego se recuperó. Así que también por el lado, no solo se identificaron contribuyentes y gente que estaba en Córdoba, que debía pagar y no pagaba, sino que además que una vez identificado, una proporción más alta paga espontáneamente y no hay que estar persiguiéndolo con alguna medida administrativa o judicial. Sí, queda claro que lo que en teoría decíamos se cumplió con creces. La verdad que a nosotros nos sorprendió, y que incluso cuando lo vimos a nivel de los municipios, los resultados son aún más impactantes. Creo que fue tan buena, digamos, los resultados, que de hecho es una idea que se está extendiendo en el resto del país, no a la velocidad que me parece que debería ser lo que necesita el país, pero se está ocurriendo. Fue Mendoza primero, San Juan, Jujuy, Río Negro, y muy recientemente, lo leí esta semana, la provincia de Buenos Aires también adhirió, digamos, incorporó esta idea a su sistema tributario. Algunos pueden decir, bueno, pero ¿cuán relevante es esto? Porque, bueno, son los pequeños contribuyentes, el chiquitaje. De hecho, a nivel de recaudación, es cierto, no son relevantes, no vamos a salvar, digamos, las cuentas públicas de la provincia, ni mucho menos de la nación con estos, representan un 3% de la recaudación de ingresos brutos. A nivel administrativo no tanto, porque son más del 40% de los contribuyentes. Es decir, desde el punto de vista de la logística, de los trámites, del enojo de la gente por tener que pagar más, no es trivial este tema de hacerle la vida más fácil a los pequeños contribuyentes. Pero bueno, quedaría, ¿no?, la duda de decir, bueno, pero ¿pasará lo mismo, digamos, con contribuyentes más grandes, medianos, grandes, demás? Por eso les quería traer otra experiencia que va en la misma línea. Acá no pudimos lograr unificar todos los impuestos, pero sí por lo menos que el alta de un contribuyente, ya no dejemos de lado los pequeños, ya estamos hablando de medianos y grandes, que el contribuyente se registre en un solo lugar. No tiene que ir a la AFIP a hacer su trámite, renta a hacer su trámite, y a la municipalidad a hacer su trámite, sino que se registra en un único lugar y después de ahí las administraciones tributarias comparten información, pero ya es problema nuestro. Es decir, el contribuyente con que diga una sola vez, yo estoy acá, me radiqué en Córdoba, tengo este negocio que explota tal actividad en tal lugar, estos son mis datos, punto. Se terminó la historia. Hicimos eso, primero para lo que se llaman contribuyentes locales, eso son los que trabajan en Córdoba, luego para los que trabajan en Córdoba y en otra provincia, que se llaman contribuyentes de convenio, intentando, ¿no?, esta unificación. Todavía el tema del municipio nos está costando unirlo, pero lo vamos a hacer a futuro. Y miren los resultados que me parecen muy sugerentes, porque ya acá no estamos hablando de chiquitaje, estamos hablando ya de empresas más grandes. En el caso de los contribuyentes locales, gracias a esta unificación que le hicimos el año pasado,
meses antes de la pandemia, en contribuyentes locales el padrón aumentó un 3%, así detectamos 4.373 contribuyentes radicados en Córdoba, que a fin los tenía identificados, que en renta no estaban identificados, y que, bueno, obviamente a partir de ser identificados tuvieron que empezar a pagar el impuesto. Y en el caso de contribuyentes de convenio, es decir, los que operan en varias provincias, el padrón aumentó un 10%, es decir, se agregaron 3.213 contribuyentes más gracias a este cambio. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que lo que veíamos en el monotributo, que fue más integral, porque ahí unimos el impuesto, acá solo con unir el padrón de contribuyentes, es decir, cada contribuyente hará lo suyo con su declaración previa, pero solo decir, miren, usted se da de alta en un solo lugar, también generó un impacto de blanqueo bastante muy relevante. En ese marco, digamos, esto nos dio un respiro, un espacio, digamos, para ir corrigiendo otras cosas. Por ejemplo, si hay gente que opera, digamos, en la provincia, bueno, en todas las provincias pasa lo mismo, ¿no? Uno de los grandes problemas de ingreso bruto, es un impuesto muy rudimentario, pero uno de los grandes problemas son los pagos a cuenta, es decir, que yo, bueno, muevo la plata del banco y me cobran algo a cuenta, vendo con tarjeta me cobran a cuenta, mi proveedor me cobra cuenta, cuando vendo me cobra cuenta, es decir, se van generando, digamos, pagos a cuenta que son, desde el punto de vista administrativo, muy engorrosos y que además muchas veces su pago a cuenta suman más que el impuesto total, con lo cual se genera el saldo a favor, con lo cual el impuesto pasa a ser mucho más alto de lo que originalmente era, porque me hacen pagar más de lo que en teoría debería pagar. Ahí, bueno, la primera medida fue que todos los que entraron en régimen simplificado dejaron de tener pago a cuenta, entonces ahí limpiamos, digamos, hay 40 y pico % de contribuyentes que ya no están sometidos, digamos, a esta tortura, digamos, de que le estén cobrando por adelantado el impuesto y que muchas veces les cobren más de lo que les corresponde. Luego trabajamos en el listado único de alícuotas, es decir, simplificar el esquema para que haya una única alícuota de pago a cuenta, y además ahí nos permitió depurar y dejar afuera muchos contribuyentes del pago a cuenta. Luego eliminamos algo que es muy irracional, pero que hoy sigue vigente en prácticamente todas las jurisdicciones, que es que si yo vendo con tarjeta de crédito, me hacen un pago a cuenta en la venta de la tarjeta, es decir, el emisor de tarjeta me hace un pago a cuenta, pero después cuando me depositan la plata me vuelven a hacer otro pago a cuenta, con lo cual tengo una doble pago a cuenta del impuesto, lo cual potencialmente va a generar saldo a favor. A las tarjetas se le imponía el pago a cuenta en cada provincia de manera independiente, con lo cual era muy engorroso, depende de dónde vendía, tenía que aplicar un sistema distinto. Hemos impulsado en la comisión arbitral la idea de que pongamos un único sistema, como ocurre en el sistema bancario, y bueno, no fue bien, pero no tan bien, hemos logrado que 15 provincias lo hagan, dentro de que obviamente está Córdoba. Dado que aún así se genera el saldo a favor, bueno, establecer un mecanismo ágil de devolución o la posibilidad de que lo use en otros impuestos o que directamente se lo transfiera a otro contribuyente, decir, bueno, si tengo un saldo a favor en Córdoba, no tengo cómo usarlo, se lo paso a otro, si no genero la devolución. Y una noticia muy importante que vamos a empezar a aplicar el mes que viene es que en los casos de que un contribuyente, esto solo lo podemos aplicar por ahora a los contribuyentes locales, en el caso de que un contribuyente tenga un saldo a favor mayor a un mes, inmediatamente suspender los pagos a cuenta de los movimientos bancarios. Esta regla a nivel nacional es a 3 meses, si tiene que acumular mucho saldo a favor para suspenderle los pagos a cuenta del sistema bancario. Nosotros a partir de mayo lo vamos a empezar a aplicar a partir del mes. Numéricamente esto implica que de los casi un poquito más de 100.000 contribuyentes locales, actualmente 38.000 están sujetos al CICREP, es decir, a que cuando mueven plata en el sistema bancario se le hace un pago a cuenta. A partir de esta regla estimamos que va a bajar a 21.000, es decir, va a haber 16.000 contribuyentes que van a quedar excluidos, digamos, y cuando muevan, digamos, la plata en el banco, rentas no le va a estar sacando porque ya con los otros pagos a cuenta logramos cubrir el mes de pago y no lo estamos induciendo, digamos, a tener saldo a favor. Son todos paliativos, es decir, insisto, el impuesto al ingreso bruto es muy malo por definición, pero bueno, por lo menos paliativos que dentro de lo que nos podemos mover en el actual contexto, entendemos que son aportes, digamos, para el sistema productivo y para el funcionamiento en general de la economía. Otros temas que hemos trabajado, bueno, en la digitalización de los pagos, por ejemplo, en el impuesto inmobiliario automotor, digitalizamos todo el impuesto, desde la emisión, digamos, del seguro en papel hasta el pago,
y ahí se ven, claro, los resultados. Ya el año pasado casi el 80% de los pagos fue en dinero digital, no evitar movimiento de dinero en efectivo, un porcentaje que incluso superior a empresas privadas, digamos, de servicios públicos que tienen un porcentaje más alto, digamos, de cobro en efectivo. La pandemia, y acá son los casos, ¿no?, de oportunidades de mejora, nos obligó, digamos, a cambiar la forma de atención al ciudadano a través de usar nuevos medios digitales. Algo que ya venimos haciendo. En el año 2019, más o menos la mitad de la gente la atendíamos cara a cara, digamos, en las oficinas, y un 45% por medios digitales, en Facebook, la web, llamadas por teléfono, bueno, todos los instrumentos que podamos utilizar que no sean, digamos, la relación directa. A partir de la pandemia dijimos, cerramos las oficinas y atendemos solo digital. Nos dijeron, usted está loco, esto no puede ser, la gente está acostumbrada, hay gente que no se puede atender y demás. Bueno, los números son muy contundentes. ¿Sí? Rentas del año pasado, con las oficinas a partir, digamos, de la pandemia cerradas, atendió a la misma cantidad de gente, 1.200.000 personas, más o menos 100.000 personas por mes, y lo que pasó fue que en lugar de atenderlo de manera directa, una atención presencial, lo hizo por alguno de estos medios alternativos. Y no digo que no hubo problemas, pero en general con mejor calidad de atención de lo que uno puede hacer con la atención presencial. Eso me parece que son cosas que van a perdurar a futuro, porque, por ejemplo, permitió cerrar un montón de oficinas, y bueno, estamos liberando mucho espacio con reducción de costos, y con la posibilidad, bueno, de mejorar la atención. Paso rápido para ir terminando con otros organismos donde el trabajo va en la misma orientación, más allá de que son organismos totalmente distintos, públicos distintos, dimensiones distintas, pero la lógica es la misma, ¿no? Cómo aprovechar las tecnologías y cómo no, la pandemia nos forzó, digamos, a sacarle más rápido el jugo, a hacer más aceleradamente las cosas que veníamos haciendo. Yo creo que nos agarró en un buen momento, en el sentido de que no nos agarró para arrancar de cero, sino a mitad de camino, y esto nos forzó a hacerlo más rápido. Por ejemplo, en personas jurídicas, lo que ven ahí es, bueno, la cantidad de constitución de sociedades, asociaciones civiles y fundaciones, y bueno, todas las personas jurídicas que se constituyen en Córdoba, el ritmo, digamos, de creación de personas jurídicas se mantuvo el año pasado, a pesar de la pandemia, y este año se mantiene. Es decir, no como en otras áreas, ¿no?, donde, bueno, se cerró la persiana y, bueno, que tendrá que esperar. Bueno, se pudo mantener el servicio con el personal trabajando en su casa, y con indicadores de rendimiento similares. Es decir, una constitución de una sociedad o una fundación de asociación civil demora más o menos unos 5 días hábiles, cuando ante todos estos cambios eran unos 40 días, y prácticamente 3 meses era como mínimo, digamos, pensar para constituir una sociedad en Córdoba. Hoy en 5 días hábiles en general ya está constituida, y eso se ha ido solidificando, digamos, en base a todos estos cambios que nos han obligado, digamos, bueno, a una atención centrada en lo digital, sin necesidad de que la gente se movilice, y con la posibilidad, bueno, de ir resolviendo los problemas que tienen. Obviamente con dificultades, con muchas cosas por hacer. Bueno, estamos mejorando, hemos descubierto, bueno, un montón de problemas que se están mejorando, pero estos números son contundentes. Seguimos funcionando, manteniendo los estándares, y con la posibilidad de todas las mejoras que todavía perduran. Termino, digamos, con una mención a otro entidad que también tiene mucha importancia para la actividad productiva, bueno, y para la sociedad en general, que es el registro de propiedad, pero particularmente, bueno, para el sector de la construcción, el desarrollismo, donde el fenómeno fue el mismo, obviamente con otras complejidades, por el tipo de trabajo que desarrolla el registro de propiedad, pero bueno, les traje también el indicador, por ejemplo, en lo que es la registración, digamos, por ejemplo, de transferencia de inmuebles, embargo, inhibiciones, etc. Ahí sí, el año pasado se resintió, porque bueno, se resintió la actividad en general, pero lo que me quería detener es la diferencia, ¿no?, entre la columna, en cada columna, ¿no?, el color amarillo del verde, ¿no?, en el sentido de que, bueno, cada vez más trámites se hacen digitales, y con mejor desempeño.
ya el registro tiene dos funciones fundamentales. Una, dar información, simplemente si quiero saber, bueno, si este inmueble es de alguien, poder tener esa información rápida, o si quiero directamente decir, bueno, lo voy a vender, por lo tanto tengo que marcarlo para que lo venga otro y lo venda. Eso es 100% digital y prácticamente instantáneo, ahí no, ya es como que se modernizó plenamente, más allá de que, como te digo, faltan todavía muchas cosas. Y esta otra parte que es más compleja, que bueno, registrar la transferencia, registrar una hipoteca, dar de baja una hipoteca, o registrar un embargo o una inhibición. Esta es la que nos está costando más, inclusive con algunas polémicas que ya no han visto, algunas solicitadas del Colegio de Escribanos quejándose el tema, pero los datos son muy contundentes, es decir, ya la mayoría de los trámites son digitales, y la gran diferencia, ¿no? Un trámite digital hoy está demorando 7 días, mientras que el mismo trámite hecho a papel se nos va arriba de. Así que acá también, con personal trabajando en su casa, la mayoría, e ir aprovechando las tecnologías, y más allá de que estamos a mitad de camino, es decir, un montón de cosas todavía por hacer, se pueden lograr muy buenos resultados. Lo que vimos, bueno, también son las dificultades de adaptación, no solo nuestras y de nuestros cambios, bueno, todas las dificultades, sino también externas, por ejemplo, esto que señalaba de algunos escribanos que se resisten a cambiar su modalidad de trabajo, pero bueno, estoy convencido que los vamos a convencer de que esto, desde el punto de vista jurídico, mucho más seguro, es decir, hay mucha más transparencia, mucho más controles, este organismo es un organismo sensible, ustedes saben, bueno, lo que ha pasado en otros momentos, y desde el punto de vista de la eficiencia y de la agilidad, claramente, digamos, usando tecnología se pueden mostrar mejores resultados. Termino acá, espero no haberlos aburrido mucho, digamos, con tantos temas. Mi idea era no centrarme exclusivamente en lo difícil del momento que nos toca, en lo que nos toca pasar, duro, para que hemos perdido seres queridos, inclusive, que estamos sufriendo, ¿no?, estas consecuencias, sino verlo, digamos, el aspecto positivo, si tiene alguno, ¿no?, que es que me parece que nos da una oportunidad de abordar algo aún más importante, que son estos problemas sistémicos que tiene la Argentina, particularmente la organización del Estado, y que si no los abordamos, pasará la pandemia, pero nos vamos a quedar, ¿no?, con una Argentina que no crece, que tiene alta inflación, que se degrada desde el punto de vista social. Y eso no tiene solución mágica, sino, bueno, un trabajo que creo yo es como que humildemente le mostramos, de cambiar las prácticas de gestión dentro del Estado, aprovechar todo esto, ¿no?, las oportunidades que da la tecnología para hacer funcionar de manera distinta el Estado, y creo, digamos, humildemente que podemos mostrar que esto, primero, es posible, y segundo, que da los resultados que uno en teoría espera, que es que con igual o menos recursos puede dar mejores servicios a la gente. Muchas gracias. Muchas gracias, Osvaldo. Clarísimo, como siempre. Yo te voy a hacer una serie de preguntas que nos han ido llegando, pero te voy a arrancar con una observación de unos números que vos pusiste. Y bueno, viste, como todo contador o vinculado a las finanzas, uno siempre está contando, sumando, restando y multiplicando y dividiendo. Y la verdad que vos mostraste un número que me dejó un poquito desconcentrado de la charla, porque me puso, me llama la atención y me pone muy triste. Vos marcaste que más o menos los pobres representan un 37% de la población argentina. Y bueno, me puse a jugar con la calculadora, y ese 37% son unos 17 millones de argentinos, el tipo que está, o la chica que está hombro a hombro conmigo o con vos. Y bueno, esto de la pandemia, viste que vos, el Orfeo cerró sus puertas, al menos para eventos. Me puse a ver que en el Orfeo entraban 12.000 personas con la capacidad llena. Vos has ido a ver seguramente algún partido de básquet ahí, que sé que te gusta, o alguna actividad. Y si yo cuento que hay 48 sábados por año, podemos llenar el Orfeo durante 30 años, todos los sábados, con pobres, sin repetir la cara de ninguno de ellos. Yo creo que eso no lo pueden hacer ni los Rolling Stones. Digamos. O sea, realmente, cuando uno empieza a jugar con los números, es grave la situación de Argentina,
es ingrata, es injusta, y hay que empezar a... Yo ya tengo una edad para hacerme cargo y responsable de estas cosas que están sucediendo. Tenemos que reconocer que, bueno, somos un país con muchos talentos, pero con un potencial malo. Es el gran jugador de fútbol que no va a los entrenamientos, que toma los sábados y juega los domingos y no llega a ningún lado y se lesiona, porque somos un país con mucho talento, pero pobre, digamos. Es realmente impactante ese número. Vamos al Kempes, si no quieren el Orfeo, si hay alguien de Buenos Aires que está viendo, o el estadio o la Bombonera, son probablemente 7 años de todos los sábados lleno hasta arriba la bandeja, de pobres sin repetir la cara. Si yo fuera una estrella de rock, firmo donde sea, ¿no? Que me van a llenar todos los sábados durante 7 años o 10 años mi carrera de gente en un estadio. Es complicado, ¿no? Bueno, como reflexión. Y después marcaste otro número de lo que significa el costo de la emisión, que se rescata vía LELIC, en parte no, porque si no, no estarían los indicadores tan calentitos durante tanto tiempo. Y la canasta básica son 23.000 pesos más o menos, Osvaldo, 23, 25. Un poco más. Un poco más. Sí. Si fueran 30 lucas, son 4,5 millones de platos de comida o de pancitas llenas en una familia tipo, que por mes, digamos, que podríamos alimentar por mes. Y eso se va en tasa y capital contra la colocación financiera del banco o lo que rescatemos. Y para una persona, yo por suerte no tengo que sacar, ¿viste?, lo que tengo para que coma mi hijo, porque si no tiene para comer, pero yo me imagino en una familia esa situación y le cambiaría la vida, digamos, le cambiaría el mes de abril si este mes pudieran tener la pancita llena. Y entonces es grave, digamos, yo lo veo grave. Y veo que Córdoba, con sinceridad, ¿viste? Córdoba siempre está haciendo un esfuerzo extra por bajar sus gastos, por ordenar sus cuentas. Ustedes veo que trabajan muy anticíclicamente. Vos bajaste tu obra pública en la época de pandemia, pero venías con un stock de infraestructura importante. Hoy tenemos una plataforma, un andamiaje para activar la matriz productiva en un ratito, porque hoy con los programas que ustedes tienen de los parques industriales en el interior, que se conectan al gasoducto que se hizo, que era una locura, tan locura era que el gobierno se afeitó el bigote cuando logró cerrar todo el anillo. Es importante, digamos. ¿Qué pasa que no pasa lo mismo en otros lados? Te criticaron porque cerraste rápido el compromiso con los acreedores y el refinanciamiento de la deuda. Hoy a La Rioja le inician demanda los bonistas, Buenos Aires no cierra nada, Argentina claramente no fue exitoso. ¿Qué falta, Osvaldo, ahí que yo de afuera por ahí del sector privado no lo veo? Digamos, ¿qué lectura podés hacer vos en relación a eso? Perdón que te saque por ahí del tema, pero... Está muy relacionado con lo que digo. Yo obviamente el cálculo que voy a hacer de la pobreza es desgarrador. Uno lo pasa rápido, bueno, un gráfico más, pero efectivamente es un drama que no... Es difícil de dimensionar lo terrible, ¿no?, que es lo que nos toca vivir. Mencioné rápido, ¿no?, la sana envidia de cómo otros países mejor organizados pudieron tomar medidas compensadoras más eficaces, ¿no?, frente a esto, y cómo el hecho, bueno, de tener un Estado que funciona tan mal te limita mucho. No me cae la menor duda que la voluntad de la sociedad y la voluntad de todos los que tienen alguna responsabilidad política era hacer la compensación, pero no se puede porque tenemos un Estado que funciona mal, es decir, un Estado débil, tanto desde el punto de vista financiero, que un Estado estructuralmente que gasta más de lo que tiene es un Estado débil, por más que digan, no, qué grande que es, pero en realidad es una debilidad enorme porque no cuenta con los recursos para hacerlo,
y ni que hablar débil desde el punto de vista de la gestión, porque queremos hacer algo y tenemos mil dificultades y terminamos haciéndolo muy mal. Entonces, yo creo que es muy dramático y si uno lo piensa bien, la verdad que da para el pesimismo. Lo que pasa es cuando uno está acá, la quiere seguir luchando y trata de buscar la razón de por qué seguir viviendo acá y seguir trabajando acá. Sí preocupa, ¿no? De que muchos ya tiraron la toalla y se están yendo. Yo nunca vi un pesimismo tan grande. Y no solo hablo, ¿no?, de los casos notables de empresarios que se fueron a Uruguay, sino de gente común. Lo noto, les cuento, porque un área que no mencioné, para no hacerla tan larga en exposición, que es el registro civil, donde también estamos trabajando mucho. Bueno, uno nota ahí la cantidad de gente que pide documentación para tramitar la ciudadanía de Europa, digamos, bueno, buscando que eso pasa para eso. Entonces, eso, digamos, ya es una señal bastante de desesperanza. Yendo, digamos, a cómo se sale, yo digo, el punto para mí central es encontrar un conjunto de acuerdos en torno a, bueno, cómo cambiar el funcionamiento del Estado, y cómo erradicar todas estas malas prácticas en el Estado. Y ahí yo creo que no es patrimonio de ningún sector político los errores, creo que todos lo han cometido. Si uno ve la historia de la Argentina, para poner un límite, digamos, de la época de democracia, pero podemos ir antes incluso, bueno, siempre el Estado argentino siempre gastó más de lo que tuvo, sistemáticamente, no hay ningún año, porque hay algunos donde la contabilidad muestra que hubo más ingresos que gasto, en realidad es una mentira la contabilidad, en realidad, bien medido, 60 años como mínimo de permanentemente haber gastado más de lo que tenemos, y eso hace a la debilidad del Estado. Y la otra, bueno, todos estos vicios de gestión. Hasta que no tengamos, digamos, una estrategia de ordenamiento de eso, me parece que no vamos a encontrar la solución. Y por eso dediqué tanto tiempo, digamos, a estas experiencias, yo lo planteo como humildes experiencias que pudimos hacer en Córdoba, porque me parece que por ahí pasan las cosas. Y bueno, cómo ordenamos el sistema tributario, cómo ordenamos el sistema previsional, cómo ordenamos, digamos, personas jurídicas para que no sea una tortura emprender en Argentina, o comprar o vender un inmueble, etc. Creo que pasa por ahí. Lamentablemente no es un tema tan sexy, digamos, es algo de ponerse a trabajar, de renegar todos los días, de ir, probar, rectificarse, escuchar, consensuar, digamos, es un día, pero yo creo que es el único. Y ahí, insisto, no creo que sea un tema de la grieta. Es decir, yo creo que de ambos lados de la grieta hay errores. Yo le mostraba, por ejemplo, esto del monotributo, que a mí me parece una idea obvia, que hemos demostrado que dio resultados. La hicimos con el anterior gobierno nacional en el inicio, pero ni Capital Federal ni Provincia de Buenos Aires, gobernadas por el mismo gobierno, lo hicieron. De hecho, en Provincia de Buenos Aires recién ahora la está haciendo. Entonces digo, no es un tema político, sino de decir, che, nos vamos a tomar en serio el ordenar el Estado como algo que no depende, digamos, de la estrategia política. Después veremos si son más de izquierda, Estado más grande, más chico, si un más o menos. El problema es que si el Estado no funciona ni la política de derecha ni de izquierda. Es decir, con este Estado fracasa todo, no hay forma, no importa quién pongas, con este Estado el fracaso está garantizado, porque fracasan las políticas, digamos, llamémosle de derecha, porque bueno, son inconsistentes con este Estado, pero también la de izquierda, porque la izquierda necesita un Estado que funcione bien, digamos, no hay forma, digamos, de hacer buenas políticas públicas, de que el Estado ordene, que intervenga, si tiene un Estado débil financieramente e incapaz desde el punto de vista de la gestión. Para mí es el punto, y ojalá entre en la agenda eso, porque me parece que si no, no va a haber solución. Yo como gran diferencia que veo, de vuelta, es con sinceridad, yo veo que acá tienen un plan a largo plazo, hay política de Estado que trasciende las gestiones de ustedes, por lo menos como lo están planteando, y no lo veo a nivel del resto, digamos. Y eso es donde después nos tildan de isla a veces los cordobeses, y bueno, simplemente pensar en el largo plazo y no en la táctica de corto plazo, a ver cómo resolvemos algún despelote.
Si me y la permitís, verdad que en eso los felicito. te doy un ejemplo. Es decir, yo lo mencioné rápido, lo de la caja. La reforma de la caja, si bien, como les mostré, aportó ahora, al que más le aporte al que se haga cargo del 23 de la provincia. Porque ahí, si uno ve, digamos, veía la tendencia del gasto, bueno, yo a un punto en el cual la caja te iba a absorber todo el Estado. Entonces, ese tipo de cosas son las que yo veo, y te cuento a nivel nacional, lo que es el tema profesional nacional. Entonces, cualquiera sea el gobierno, yo no sé quién va a ganar en el 23, pero cualquiera que sea, tiene que abordar estos problemas, porque lo contrario, cuando llegas ya es tarde, ya no te tapan, digamos, los problemas y empieza, bueno, lo que le pasa al actual gobierno, ¿no? De que, bueno, tiene que emitir y después para sacar la emisión, el Banco Central tiene que emitir más, y bueno, ahí entras en esta situación que estamos hoy. Correcto, estamos atrapados ahí. ¿Ves alguna posibilidad de discusión de que haya algún cambio en el régimen jubilatorio, pero en términos de edades? Digamos, porque hoy la expectativa de vida se ha incrementado. Hoy un tipo de 60 años es un tipo joven, corre con maratones al lado mío y algunos lo conozco, se llama Osvaldo Giordano, y es un tipo joven. Entonces, ve alguna factibilidad de decir, che, no te digo al que tiene 59, correrle el arco 5 años, pero al que tiene 40, ir avisándole que no se va a jubilar a los 60, 63, se va a jubilar a los 68, no creo que le haga tanto daño, y el flujo de fondo se corregiría muchísimo. No está nada en relación a ese estudio, hay alguna, no sé cómo ves si es factible o no es factible un planteo así, o estoy hablando pavadas nomás. No veo como, es decir, yo creo que el sistema previsional, como vos lo sugerís, como pasa con el sistema tributario, y 2 o 3 temas más son los temas centrales, es decir, que como diciendo, si no abordo eso no tengo chance. Es decir, yo creo, y por eso la decisión en Córdoba, decir, bueno, mira, abordemos esto, pero, es decir, Córdoba, este gobierno, podría haber tirado 2 años más. Si bueno, inventamos, tocamos algo, digamos, no nos cambia esto, ¿viste? En lugar de crecer el 6 o 8. Ahora, cuando vos proyectas eso futuro, eso es explosivo, digamos, porque ahí cuando vos empezás a acumular el proceso. En el sistema nacional hay mucho para hacer. En realidad, lo primero es clarificar un poco las cosas, porque en general, bueno, se dice, bueno, la edad de retiro es 5 años de los varones. La menor cantidad de gente está en el régimen general. Hay un montón de regímenes especiales, que en realidad es con edades anteriores, muchas difíciles de justificar. Entonces, lo primero que uno diría, bueno, deberíamos tener algo más homogéneo, más justo, así que todos más o menos nos jubilemos a la misma edad, salvo que haya alguna razón muy especial que hace que sea difícil, imposible la posibilidad de seguir trabajando, tender a lo mismo. De hecho, bueno, la reforma de Córdoba es un universo no tan grande, pero incluyó el tema de los magistrados se jubilan a los 60, pasaron a 65 gradualmente. Pero ese es un punto. Y yo creo, lo que han hecho los países más inteligentes es decir, bueno, primero lo homogeneicemos y segundo, lo vayamos gradualmente adaptando en función de la demografía. Más o menos el cálculo está hecho. Por año, la expectativa de vida crece un mes. Uno debería decir, sí. Y bueno, todos los años deberíamos correr un mes. Entonces, bueno, yo que soy más viejo, no me cambia tanto, vos que sos más joven, te lo va a cambiar un poco más, y bueno, el que recién entra al mercado de trabajo, un poco más. Eso es lo que hacen los países bien organizados. Aceptar, digamos, de que si hay un cambio, no ser necio y no darse cuenta de que algo hay que hacer. Imposible, digamos, soportar, salvo que estemos dispuestos a cada vez poner más, pero tampoco lo está. Pero no es el único tema, hay muchos temas en el tema previsional. Yo no, para nada, soy de esos fanáticos que dicen, no, acá es cambiar la edad. Hay muchas otras cosas por hacer, y lo primero sería tomar conciencia, es decir, hay muy pocos estudios sobre esto, muy pocas protecciones. La demografía es muy fácil de predecir, y uno podría estar discutiendo en base a estudios, bueno, va a pasar esto, si hago esto pasa esto, si cambio esto pasa lo otro, que un poco lo que hicimos
en Córdoba, dentro de lo que se puede y lo difícil que es hablar de este tema. A tu pregunta concreta, no veo nada, digamos, no veo esta discusión, pero sería muy importante hacerlo. Bien. Ahí nos preguntan con respecto al tema de las sociedades. Alguien de Buenos Aires, Ernesto Rey, que forma parte del instituto. Así como es tan fácil entrar y crear una sociedad, lo que pregunta él es, también es tan fácil salir, desarmarla, porque él comenta que en Buenos Aires se te lleva una vida desarmar, disolver una sociedad. Mira, viene bien la pregunta y es un tema que lo estoy trabajando. La verdad es que en el inicio pusimos mucho énfasis en ordenar el nacimiento de la sociedad, que era muy complicado, muy desordenado. Es decir, solo para reservar el nombre de la sociedad te podía llevar meses, y como les decía, constituir en promedio te llevaba 3 meses, pero te podía llevar mucho más. Tanto para comerciales como para ONGs y fundaciones, asociaciones. Quiero ahora empezar con el tema también, sí, de que la baja sea igual de fácil que la constitución. Lo cual no quiere decir, como por ahí alguno dice, que esto signifique sacrificar control o seguridad jurídica. Todo lo contrario, yo soy convencido y lo podemos demostrar de que esto ayuda al control, es decir, tener todo digitalizado, que sea ágil, bien organizado, evita un montón de oportunidades de corrupción y te da herramientas para una serie de controles que ya algunos los estamos haciendo, pero la idea es hacerlo aún más. De hecho, estamos trabajando con el FAMAF en Córdoba para hacer algún modelo de inteligencia artificial para controlar, digamos, por ejemplo, la constitución de sociedades o la policía fiscal, en la inteligencia fiscal, usar los datos para tener modelos predictivos y poder decir, bueno, esta es una zona de riesgo, este puede ser sospechoso, hay que controlarlo y demás. Ahora, eso si seguimos trabajando a papel, digamos, con los expedientes apilados, tengo fotos, digamos, apilados en el baño, digamos, del edificio, imposible hacerlo. Hoy yo creo que estamos en mejores condiciones, pero efectivamente nos falta mucho, ¿no? Yo reconozco el hecho, bueno, hay gente que se enoja, incluso porque tenemos algunos problemas, viene bien que nos digan, nos insistan, porque bueno, la manera que yo tengo para presionar a mis colaboradores de abordar, bueno, todo lo que nos falta. Buenísimo. Yo estoy totalmente de acuerdo, por más que desde el lado privado a veces me perjudique porque tengo menos margen de maniobra con el sistema digital que han implementado. Un acta, no existe el acta volante cuando estás en una SAS, va todo electrónico y ahí no se puede mentir con la fecha, nada. Entonces, no te queda otra que ser ordenado, no te queda otra que ser sincero en términos de número y no te queda otra, digamos. Y eso está bueno, porque en una entrevista lo escuché a Guillermo Moreno hablar que decía, bueno, los impuestos en Argentina en realidad no son tan altos y la traba no es tan alta porque en definitiva sabemos que un 40%, 45% de la actividad es informal. Pero es injusto, porque justo después de después de esa conferencia charlamos con unos amigos, porque no es que sea todos el 40%. Vamos a comer un asado 10. 6 pagan y 4 no pagan. Y la vez siguiente 6 pagan y 4 no pagan. Yo no los quiero invitar más a los 4 que no pagan. Porque no es que todos pagamos el 60% de lo que costó el asado. Porque hay algunos que pagamos todo, tratamos de ser prolijos, y hay otros que no. Entonces es un sistema injusto y creo que estamos enredados como estamos por eso, digamos. El planteo del monotributo unificado y la posibilidad de que por eso aumente la cantidad de contribuyentes y por lo tanto puedas bajar impuestos, es al norte hacia donde creo yo que deberíamos ir. Hoy el que paga todo a veces no le dan los números. No sé si eso lo tienen bien medido con los impuestos nacionales, tasas y demás, Osvaldo, porque realmente por ahí algunos no quieren crecer por eso, ¿viste? No, totalmente, y yo diría que son las dos cosas, es decir, lo que efectivamente pagamos y además toda la carga
burocrática y administrativa para lidiar con tantos pagos y interpretación de tantas normas y formas indirectas, digamos, que se agravan. El tema de los saldos a favor e ingresos brutos es todo un problema. Es decir, porque dice, bueno, me cobran el 4% de ingreso bruto, pero si me retienen más de 4, en realidad ya no es 4, porque es 5, 6, 7, y ahí queda el saldo, y es muy difícil, digamos, de recuperarlo. Es muy engorroso, digamos, nuestro sistema tributario, lo cual a su vez favorece lo que voy a decir, que mucha gente se puede escapar, porque cuando el sistema es tan complejo, lo que yo mostré ahí es hasta para vergüenza nuestra, es decir, cómo cuando unificamos el impuesto aparecieron un 34% de monotributistas adicionales, es decir, tipos que estaban en Córdoba, que le pagaban a la AFIP y que a rentas se le morían de risa. Y nos pasó también con las empresas más grandes, pues no puede ser, digamos, que un tipo de un tamaño ya de un monotributista, que ya facturaba una buena cantidad, estaba declarando a AFIP y no a rentas. Y cuando vemos lo municipal, peor todavía. Es decir, entonces, es muy perverso el esquema, y contrario a lo que parece, no lo favorece el Estado, porque el Estado termina no recaudando lo que en teoría debería recaudar en función de la cantidad y las alícuotas de impuestos que tiene. Hay un estudio muy bueno que muestra que, por ejemplo, el IVA en Chile rinde mucho más que en Argentina. Es decir, a la misma alícuota, en porcentaje del PBI, Chile recauda mucho más que la Argentina. Y la diferencia, yo no creo que sea un tema que seamos culturalmente distintos, seamos más vivos nosotros, más, es que es tan engorroso, tan trabado, tan difícil de administrar también para el Estado, que hace que tengamos alícuota muy alta y recaudemos relativamente poco. Por eso, para el Estado, en definitiva, este objetivo teórico, es decir, contar el financiamiento, en realidad no contás con el financiamiento porque no te lo paga. Mucha gente no te lo paga. Acá me llega una pregunta sobre el tema de si hay, o sea, que han anunciado unos estímulos a nuevas inversiones industriales, y la pregunta vendría a ser de si hay algún paquete de ayuda y asistencia hacia pymes y hacia comercio, si hay algo desde la provincia. ¿Hay algo de eso, Osvaldo, dando vuelta? No sé, digamos, los anuncios, lo que sí les puedo decir, nosotros hemos trabajado mucho muy bien con la Cámara de Comercio, que tiene muchos pymes, es el tema de ingresos brutos y sobre todo esto del tema de saldos a favor. Parece muy técnico, muy difícil de explicar este tema de los pagos cuentas, pero es un incordio, digamos, y para quien lo sufre es una tortura. No nos resulta fácil porque, ustedes saben, ingresos brutos está coordinado o descoordinado, digamos, de todas las provincias, es decir, que no todos los cambios los podemos hacer independientemente de lo que hacen las otras provincias. Ahí en el ámbito de coordinación de las provincias, que es la Comisión Arbitral, nosotros venimos impulsando, por ejemplo, esto que les decía de a las tarjetas de crédito no imponerle que en cada provincia haga una retención distinta, sino que haya una única retención y después la plata se distribuya en las provincias. Y así muchos otros cambios tendientes a darle algo de racionalidad a este impuesto tan difícil como es ingreso bruto. En ese sentido, no solo tener un buen diálogo y podemos mostrar otras cosas que hicimos, por ejemplo, en mayo, de decir, bueno, a la empresa que tiene saldo a favor, suspenderle los descuentos en el banco, sino pidiéndole que nos ayuden a nivel de otras provincias que se sumen a estas ideas que estamos llevando a cabo en Córdoba de darle más racionalidad al sistema. Y ellos lo vieron bien, de hecho, entiendo, lo han planteado a nivel nacional como para que pensemos juntos, digamos, en términos de darle un poco más de racionalidad a este impuesto. ¿Cuál es el impacto que tiene la caída de la ley de los biocombustibles para Córdoba en términos de recaudación y de actividad económica en sí? No conozco en detalle, eso lo maneja Manuel López, significativo, pero entiendo que bueno, es un sector importante. Desde el punto de vista de la recaudación, acá de lo que se trata, bueno, cuánto biocombustible te permite mezclar, digamos, con combustible fósil. No hay incidencia. Hay otra historia, que es que están
manipulando, digamos, el impuesto a los combustibles para evitar, digamos, de que aumente tanto los combustibles, han ido bajando, digamos, el impuesto a los combustibles, que obviamente impacta en la recaudación de las provincias. Pero es otro tema, no tiene nada que ver con esto. A mí esta historia de los biocombustibles, insisto, no la conozco, no soy especialista en el tema, ni mucho menos, pero sí demuestra los problemas en Argentina, ¿no? De cómo improvisamos, cómo cambiamos reglas de juego, y eso es muy negativo para la inversión. Es decir, los países exitosos son los que, bueno, definen algo, lo sostienen, lo mantienen, digamos, le da previsibilidad al que tiene que decir, bueno, voy a poner plata, sé que me gusta o no, pero bueno, me la dieron a la regla y yo me someto a esa regla. Este es un muy buen ejemplo de lo que no hay que hacer, y bueno, le explica por qué nos va como nos va, ¿no? Sí, falta estrategia a largo plazo, está claro. Osvaldo, ¿cómo te ha ido con el tema de los Córdoba 23 con TIPA? Fue un caso de éxito, ¿no? Sí, en definitiva, bueno, cuando lo diseñamos, fue bueno en el medio de la pandemia y bueno, con tremendos niveles de incertidumbre y pensando que, bueno, esto es un poco lo que les mostré, ¿no? De que pudimos adaptar, se pudieron adaptar las cuentas públicas, el contexto y mantener la capacidad de ahorro un poco, no fue tan necesario como originalmente lo pensamos, ¿no? Porque en un momento pensamos, bueno, che, esto si se nos cae más, era una manera, ¿no? de sostener la inversión pública a través de este mecanismo de financiamiento. En la práctica, bueno, el ahorro se pudo mantener y bueno, no fue tan necesario. De todas maneras, desde el punto de vista del funcionamiento fue muy bueno porque no se perjudicó a los quienes lo recibieron, digamos, los contratistas, hubo un buen mercado, cotiza bien. Sí. De hecho, estamos, cuando tenemos alguna disponibilidad y la cotización se baja, la provincia lo está comprando, de manera que me parece un buen instrumento, que funcionó bien, una buena idea. Yo creo que es algo, un aprendizaje, un instrumento más, digamos, que contamos, que habiendo tan poca fuente de financiamiento que esté disponible, ese es bueno. Y me parece que trae un resultado, a lo mejor colateral de todo esto, que hay gente, por lo menos me ha pasado en clientes, se han puesto el día y ahora no quieren atrasarse. ¿Por qué? Porque vos le das un premio al cumplidor. Y ese ahorro para el año que viene del 30% no se lo quieren perder. Entonces, ha generado conducta en el contribuyente. Totalmente, esa era la idea, un poco, bueno, decir, bueno, ¿qué en este momento de crisis y demás, bueno, qué podemos ofrecer? Bueno, esto pareció como un instrumento interesante, digamos. Uh-huh. Sí, la verdad que bárbaro. Acá me pregunta Ernesto también si hay algún comentario sobre el tema coparticipación y la relación provincia-nación. Bueno, no sé si hay algo para comentar al respecto. Mirá, son estos problemas sistémicos, ¿no? De fondo, estructurales que tiene la Argentina, en donde, volviendo a mi título, ¿no? Lo urgente desplaza lo importante, si no está en agenda. El gobierno nacional está cumpliendo con todo lo que la ley fija, incluso las transferencias a la caja, cosa que incluso con el anterior gobierno nos costó más que con este. En ese sentido no hay nada para plantear. Para criticar un montón, pero bueno, que todo, hay coincidencia, ¿no? De que esta ley injusta, bueno, estamos incumpliendo, ¿no? Con un mandato de la Constitución. Pero bueno, dentro de esto, ¿no? De que estamos en una emergencia, lamentablemente estos temas se van retrasando. Yo soy de la idea de que deberíamos darnos un tiempo para mantener en agenda los temas estructurales, pero creo que soy minoría, digamos, eso no es tan fácil lograrlo ni perdurarlo. Si condiciones más o menos normales nos cuestan, más en esto. Y para adelante la película 2021, ¿qué te estás imaginando en términos de recaudación y qué estás previendo? ¿Y qué novedad podemos transmitirle a la gente que nos está escuchando de otro lado con algún programa que esté pensando en la provincia, alguna actividad que estás pensando en encarar?
algo para contarnos, como para que el que está del otro lado se lleve alguna primicia. No, mira, no, va a ser muy aburrida mi respuesta. Yo ya no. Por un lado, lo personal me entusiasma, y por otro lado, estoy convencido que lo importante es sostener y profundizar estas reformas, algunas que he mencionado, los estilos de gestión del Estado. Es decir, varias veces se lo he dicho, yo creo, soy convencido de que en ninguno de los organismos que manejamos nosotros podamos estar contentos con cómo funciona. Hay un montón de cosas para mejorar. Lo que me encantaría en estos próximos años, lo que nos queda, digamos, de gobierno, es avanzar más. Seguramente no va a ser lo óptimo, pero sí poder mostrar que el Estado puede funcionar a los estándares de calidad del sector privado. Es decir, que puede incorporar la mejor tecnología, que puede tener la mejor respuesta, es decir, que tiene demostrar de que es factible hacer funcionar bien el Estado. Y lo digo, me entusiasma como desafío personal, sin duda, pero también porque estoy convencido que es realmente el problema importante de la Argentina. Es decir, todo lo demás me parece que es ilusionarnos con mero voluntarismo. Yo creo que hasta que no cambiemos cómo funciona el Estado, no va a haber solución para la Argentina. Por eso, si pudiéramos, digamos, dejar como ejemplos cosas que se pueden hacer en cómo simplificar el sistema tributario, cómo hacerlo más racional, o cómo funciona mejor un registro, como puede ser la propiedad o el PJ, creo que nos podemos declarar contentos y que, bueno, sobre eso sí vamos a seguir generando permanentemente cosas nuevas. Muy bien. Bueno, ya siendo las 18:26, vamos cerrando. Espero que las cosas sigan funcionando bien desde Córdoba. Para nosotros es un orgullo tener una persona como vos manejando el Ministerio de Finanzas, porque realmente se ven las mejoras, y los que tenemos vínculo con gente de otro lado, a veces generamos envidia. Te quieren robar, te digo, te quieren llevar para otras provincias, pero no se negocia eso. Me gusta verte bien, te veo bien, se ve que la bicicleta y las caminatas te mantienen joven, así que bueno, ya nos encontraremos en alguna carrerita por ahí. Dice, corriendo en la sierra, alguna corridita en las sierras. ¿Te acuerdas la que te invité el año pasado ahí al norte? Se volvió a suspender. Se corría ahora, fines de abril, y se volvió a suspender. Pasará por ahí, no da más tiempo para entrenar ahí. Así es. Sí, un gusto como siempre. Hasta la próxima. Y ojalá que la del año que viene sea el mejor contexto. Ojalá que sí. Y bueno, quedamos a disposición para lo que haga falta también para colaborar desde este lado. Te agradezco enormemente que nos acompañes como siempre, tan sincero, tan claro, y la verdad que es para mí una enorme satisfacción tenerte.